Bien, en el ejercicio 2 es bastante más sencillo que el anterior. Vamos a intentar extraer toda la información posible de una gráfica o de una función. Esto ya se vio en cuarto. Yo he repetido la misma función varias veces para poder hacer anotaciones sobre la gráfica. Pues bien, empezamos por el dominio. Recordad que el dominio, pues yo miraba dónde estaba la función. Bueno, en principio yo voy a interpretar que esta función se prolonga indefinidamente. Si no quiero que se prolongue, pues aquí podría haber un punto relleno, sería un punto hueco y sería otro tipo de estudio. Yo voy a interpretar que la función sigue indefinidamente y sigue indefinidamente, ¿vale? Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Observar, miro dónde existe la función y veo a qué tramo del eje X afecta o no. Observar que afecta todo el eje X, ¿no? Entonces el dominio de esta función será todo R, ¿no? Afecta a todo R. El recorrido es lo mismo, pero en el eje Y. En el recorrido yo miro la función aquí. Si empiezo por aquí, pues solamente me afecta al punto 4. Cojo este tramo, pues me afecta a todo este tramo en el eje Y. Ahora baja la función. Bueno, ya está, ese tramo ya lo tengo controlado. Sería desde menos 2 hasta 2. Y hasta aquí también está controlado el tramo. Tanto este tramo como este tramo están controlados en ese intervalo, ¿no? ¿Llega a tocar el punto 2? Sí, ¿no? Porque este pico lo alcanza ahí. Pues ¿cuál será el recorrido de la función? Pues los tramos en los que existe la función, los tramos del eje Y. Recuerda que el recorrido se mira en el eje vertical en el que afecta la función. Pues será desde menos 4 hasta 2. Y a partir del recorrido es muy fácil ver la acotación. Recordad, si aparecen números reales, pues la función por aquí está acotada inferiormente, y como alcanza el punto, el mínimo absoluto, es igual a menos 4. ¿Vale? Si miro el tramo superior del recorrido, veo que la función está acotada superiormente, y como alcanza el 2, pues el máximo absoluto será igual a 2, ¿vale? Y como está acotada inferiormente y está acotada superiormente, la función está acotada. Recuerda que estaba acotada cuando lo estaba por los dos tramos. Insisto, a partir del recorrido, muy sencillo deducir la acotación y los extremos absolutos si existen, de la función. Bien. Siguiente cosa que podemos ver, los puntos de corte. Punto de corte con el eje X, pues podemos ver que la función y el eje X se tocan aquí y aquí. Pues ya está, ¿cuáles serán los puntos de corte con el eje X de esta función? Tiene dos, puede tener varios, ¿no? Pues serán el punto 2, 1, esto parece que es el punto 1 medio, 0, y el punto 2, 0. También yo puedo deducir la ecuación de la recta y hacer f de 0, ¿no? Puntos de corte con el eje Y de la función. Pues veo que la función y el eje Y se tocan aquí, en este punto, ¿no? Pues sería el punto 0, menos 1, ¿no? Tramos en los que la función es positiva. La función es positiva cuando está por encima del eje X. ¿Dónde está por encima del eje X la función? Está en este tramo, que correspondería a qué tramo del eje X, pues desde aquí hasta aquí. Y está también en este tramo, es positiva, que correspondería a esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿la función en qué tramo va a ser positiva? Pues desde un medio hemos estimado que toca esa recta la función, desde un medio hasta 2, insisto, son valores de x, este tramo que está aquí señalado, la función es positiva. ¿Dónde la función es negativa? ¿Dónde está por debajo del eje? Recordad, positiva por encima del eje x, negativa por debajo del eje x, ¿no? ¿En qué tramo la función es negativa? Pues negativa en este tramo de aquí, pues recordad que se prolongaba más o menos indefinidamente, pues en todo este tramo es negativa. Aquí también sigue siendo negativa, pues si lo proyecto sobre el eje X sería aquí. Y también vuelve a ser negativa en este tramo y se prolongaría, ¿no? Pues todo esto sería negativa. ¿Cuál sería entonces los intervalos en los que la función es negativa? Pues desde menos infinito hasta un medio, y desde 2 hasta más
más infinito, los tramos que están marcados en naranja sobre el eje X. ¿De acuerdo? Función continua, recordad una función más intuitivamente, cuando veamos límites la estudiaremos formalmente, pero es continua cuando yo la puedo dibujar sin tener que levantar el lápiz del papel, ¿vale? Como la puedo dibujar, pues es continua en todo su dominio, en todo R. Es continua en todo R, en todo su dominio. Intervalos de crecimiento, de decrecimiento y en los que la función es constante. Pues vamos a empezar. Intervalos donde la función es creciente. Creciente es que va hacia arriba, ¿no? Pues en este tramo, que si me voy al eje X, corresponderá desde aquí, más o menos, hasta aquí. Pues en todo este tramo, observar que del eje X la función crece, si avanza la X, la función aumenta, y aquí hay otro tramo en el que la función es creciente, que correspondería a este tramo del eje X. Entonces, ¿cuáles son los intervalos de crecimiento de esta función? Pues desde el 1 hasta, desde el menos 1 hasta el 1 y desde el 3 hasta más infinito. ¿Hay algún tramo en el que la función sea decreciente? Sí, en este tramo de aquí la función es decreciente. Si lo proyecto sobre el eje X, ¿a qué tramos corresponde? Pues en todo esto de aquí son los puntos donde la función va decreciendo. Si aumento la X, la Y disminuye. ¿Qué intervalo es ese? Pues desde el 1 hasta el 3. Son los tramos de la X donde la función es decreciente. ¿Y hay algún tramo en el que la función sea constante? Sí, en todo este tramo de aquí la función es constante. Que si lo proyecto sobre el eje X, veo que es todo esto de aquí, ¿no? Pues la función es constante desde el menos infinito hasta el 1. Esos son los tramos de crecimiento y donde la función es constante. Podríamos estudiar sus extremos relativos, no los confundáis con los absolutos. Pueden a veces coincidir, a veces no. La función donde, ¿qué color cojo, por ejemplo? Que no haya cogido marrón, ¿no? La función tiene algún máximo relativo, algún máximo local o relativo. Máximo local o relativo. En algún punto la función pasa de subir a bajar, de crecer a decrecer. Sí, observad que en este punto, cuyas coordenadas son x1 y 2, la función pasa de subir a bajar, de crecer a decrecer. Pues en el 1, 2, observad que estos son coordenadas de punto, mientras que todo esto de aquí son intervalos, ¿vale? Pues tiene un máximo, hemos quedado que en ese punto tiene un máximo local o relativo. ¿Tiene algún mínimo local o relativo? Es lo mismo. La función en algún punto pasa de crecer a crecer. Observa que sí, que en este punto, cuyas coordenadas son x igual a 3 y igual a menos 2, tiene un mínimo local. 3 menos 2. Observa que este punto no es nada, no es ningún extremo local. Cuando hablo de extremo hablo de máximo o de mínimos, ¿no? Porque es constante, por uno de los dos lados es constante. Bueno, pues esta es básicamente toda la información que podemos extraer de la función. El curso que viene veremos la curvatura y más cosillas, también la asíntota, los tipos de continuidad, eso se verá en este curso, pero de momento con esto recordamos lo que sabemos de la información que sabemos extraer de la gráfica de las funciones del curso.